Buenas noches, esta es la clase del 15 de abril de Física 3 Termodinámica. Entonces se encuentra Alan, se encuentra Carolina, Olga, Oscar Arismendi y Oscar Tamayo. Entonces, bueno. Listo, Alan, solucionaste el tema del audio, ¿cierto? Sí, profe, ya, pero estoy mirando aquí que no me da cámara ahí. Bueno, no sé si no me necesitarás ver o algo. No, tranquilo. De todas formas, anulemos las cámaras y a partir de ahora, pues, listo. Vamos a desactivar el audio de ustedes y ya, si tienen algo que comentarme, me lo comentan por el chat. Si me demoro en responder, entonces ahí sí activan el audio, listo. Yo constantemente les voy a ir preguntando. Entonces, bueno, el tema de hoy va a ser gases ideales. Ustedes van a preguntar por qué. Entonces, yo me puse a revisar concienzudamente el módulo, me puse a cómo, cómo hacer que el módulo sea lo más entendiblemente posible. Es más, hasta me tocó llamar al autor del módulo, y yo hablé muy seriamente con él y llegamos a una conclusión, que antes de entrar a la primera ley de la termodinámica, dentro del módulo está pues unos inicios y está calorimetría. De hecho, se empieza básicamente con eso, pero se vio que para llegar a la primera ley usted necesita saber conceptos de gases y necesita ver calorimetría. Entonces eso va a haber una reestructuración en el módulo. Entonces la clase de hoy va a ser gases ideales, listo. La próxima clase va a ser todo lo de calorimetría. Hasta ahí llega el parcial, el segundo parcial. Listo, va a entrar gases, entra todo lo que vimos de transferencia de calor, va a entrar lo de hoy, lo de gases, y va a entrar todo lo de calorimetría. Hasta ahí llega el parcial, listo. Entonces vamos a tener esta reestructuración. Luego, ya sí iniciaremos con todo lo de la primera ley, terminamos con termoquímica y terminamos con los inicios de la segunda ley y entropía. Ese sería el final del curso. ¿Listo? Profe, entonces, dígame. ay, aprovechando que estamos acá, le pregunto cuándo puede hacerme ese primer parcial y cómo sería. Pues saliéndome ya del tema un poquito. Un poquito nomás, Carolina. No, me copias para que lo hagamos el viernes. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo, el viernes lo haces, pero por favor me tienes que insistir mucho porque ustedes no se imaginan el volumen de correos que a mí me llegan. Yo creo que a uno no, pues que la gran mayoría de docentes les está llegando. Ah, bueno. Entonces, si no les respondo, vuelva y escríbanme, como les he dicho varias veces, que a veces no les escribo el mismo día ni al día siguiente, pero si usted me sigue insistiendo, yo me demoro, pero al final le voy a contestar. Lo que pasa es que cuando yo llego y no reviso, eso me queda por allá sepultado, allá abajito, esos correos, entonces eso es lo que yo necesito. ¿Listo, ¿Pero Carolina? le Entonces, escribo por el correo o le escribo al WhatsApp? ambos. Ah, listo, profe, Listo, bueno. pues dejemos tentativamente el viernes a las 4 de la tarde, más o menos, listo. Excelente, profe, bueno. Gracias. Entonces ahora sí iniciamos, apago la cámara y vamos a ver lo que es gases ideales. Profe, Sí. qué pena. Yo también quiero pedirle algo. Es que yo le había enviado un correíto solicitándole las calificaciones del laboratorio y de los talleres que ya le había entregado. ¿Qué hago? ¿Se lo vuelvo a enviar? Ay, sí, por favor, tranquila, hágale. Otra vez, ¿Sí? que a veces yo llego y les copio, vean, sí, su nota es tanto, y a veces de pronto no le estoy copiando que su nota es de tanto. Entonces sí es bueno para que revisemos, ¿listo? Listo, profe. Entonces, de todas formas, acuérdense que siguen las asesorías martes y jueves de 4 a 6 de la tarde, el que pueda. Me escriben y nos gastamos 15, 20 minuticos más o menos por asesorías, porque créanme que ahora sí la gente está como
que por la facilidad coyuntural que hay en este momento, entonces la gente está copiando de pronto para que esos encuentros más fácilmente que presencialmente. Entonces el que pueda me copia y entonces para que también aprovechemos este tipo de mecanismo que es una ayuda bien importante. Entonces, bueno, ¿algo más? ¿Arrancamos? No, señor. Bueno, sí. Bueno, no me asuste. Les apago la cámara, entonces estamos en compartir. Listo, y vamos ahora sí para la partecita del módulo como tal, que es gases ideales. Entonces, bueno, entonces uno con qué inicia, con la parte de teoría cinética molecular. Listo. Que ustedes saben que los sólidos están más unidos, los líquidos y los gases son los que mayor espacio tienen las moléculas entre sí. Entonces, que ustedes saben que el sólido ocupa un espacio bien definido, el líquido ocupa un espacio según el recipiente, igual que el gas, pero el gas tiende a un volumen, a ocupar el mayor volumen posible que tenga el recipiente, mientras que el líquido es parcialmente el que lo contiene. ¿Listo? Entonces, los términos de presión, tenga muy claro estos términos. Yo les recomiendo que para este tipo de clases tengan ahí el cuaderno a la mano, cuaderno lápiz, hagan de cuenta que esto es una clase normalita. Entonces, tenemos presión. Este es un PDF, y acá yo voy a poder rayar encima de este. Presión. Entonces, presión es fuerza sobre superficie. Esta es superficie, o también uno puede decir que presión es igual a fuerza sobre área. Las unidades de fuerza, hay muchas unidades de fuerza, por ejemplo los newton. Y las unidades de área, los metros cuadrados. Cuando yo tengo esta conjugación de unidades, newton sobre metro cuadrado, me aparecen las unidades de pascales. Newton sobre metro cuadrado es igual a pascal, que son las unidades de presión. ¿Listo? Hay otro tipo de unidades, por ejemplo esta de acá, los milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, este es un principio fundamental de lo que son los barómetros. Y esto tiene que ver con la columna de aire, los milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es? Es básicamente esta parte. Acá hay una columna de aire y usted tiene un recipiente en el cual usted puede tener un líquido cualquiera, en este caso el señor Torricelli hizo este experimento en un recipiente con mercurio y parcialmente también llena uno con mercurio con el mismo líquido, lo voltea y usted va a poder ver que hay una columna, se hace un vacío. Entonces, de acuerdo, si hay mayor, digamos, presión atmosférica, esto es presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿qué es? Es la columna de aire. Se refiere a eso, al aire que hay encima de uno. Entonces, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? ¿En la costa o acá en Medellín? ¿Usted qué diría? ¿Dónde debe haber mayor presión atmosférica? Debe haber, lógicamente, más al nivel del mar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la columna de aire, esta columna de aire es mucho mayor que acá. Entonces este fenómeno se ve en los principios de los barómetros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor Torricelli? Que fue el que hizo este experimento. Colocó este charquito de mercurio, en el cual también se insertó una porción de mercurio y él vio que en determinadas zonas la presión atmosférica hace que ese mercurio se introduzca más por acá. Entonces, esta altura va a ser diferencial. Entonces, él vio y puso este estándar, 760 milímetros de mercurio. Entonces, esta es una unidad y esto es igual a una atmósfera, téngalo muy claro. Entonces, una atmósfera es igual a que a 760 milímetros de mercurio en este tubo vacío. ¿Listo? Profe, pero ese tubo es de ¿cuánto
¿Cuánta es la capacidad? No, es de 1 centímetro de diámetro más o menos o así. Es más, si usted, eso a veces uno llega y ahí pone para que la gente haga esa construcción. Y además de mercurio se puede hacer con otro tipo de elementos. Pero eso es un estándar que las personas sacaron y este mismo tubo con este sistema se lo llevó para varias partes. Entonces, si usted consulta la presión atmosférica de Medellín, va a ser diferente. ¿Usted cuáles creen? ¿Que la presión atmosférica de Medellín es mayor o menor a la de Bogotá? Es mayor a la de Bogotá. Mayor. Ah, sí, es que Es menor, todavía... es menor, ¿no? Porque Bogotá es Mayor. más alto. Entonces, consultemos. Consultemos. Bogotá es más alto que Medellín. No, es menor porque el balón en las tierras muy altas rueda muy fácil. Como no hay presión, entonces el balón anda súper ligero. Usted tiene menos aire, usted se ahoga súper fácil. Por eso en Bogotá es más alta. Vean No, acá. ¿Sí lo ven? Ya lo están viendo la presión atmosférica. 640. Milímetros de mercurio. milímetros de Que mar. si uno hace la regla de 3 es 0.84 atmósferas, ¿cierto? Porque si 760 es 1, entonces un 640 que es menor, entonces lógicamente va a ser menor a la unidad de las atmósferas. En Medellín, Profe, yo tengo una duda. ¿Las calderas utilizan estas unidades, estos atmósferas, todo esto? sí, son las unidades de presión. Ya vamos a manejar Pero varias. Unas hectopascales. son pascales, otras son atmósferas, otras vamos a ver bares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y por eso lo bueno de ver gases ahorita, porque nos vamos a familiarizar mucho con las unidades antes de entrar a la primera ley. Entonces, bueno, ¿cuál es la presión atmosférica de Bogotá? ¿551? Sí, ¿ya lo vio? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde hay mayor columna de aire? ¿En Medellín o en Bogotá? Entonces ahí está la explicación. ¿Listo? Bueno, entonces ya volvamos a lo del módulo. Entonces hay varias leyes de los gases. La primera es esta del señor Boyle, ¿listo? Y tiene muy claro esto, el volumen de una masa definida de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Temperatura constante. Lo que vamos a ver a continuación son 3 leyes en el cual cuando una es constante, la ley general de los gases va a ser la conjunción o la mezcla de estas 3 leyes. Entonces, ¿qué tenemos acá? La ley general, yo se las copio acá, Profe, ese de Boy no es algo que veíamos en química, que sí, hacía átomo, ¿no? vía Ah, es Bohr, ¿no? ese es Bohr. Nosotros en química, ojalá se alcanzara a ver gases, pero como es tan poquito el tiempo, por ejemplo en química de ingeniería civil, como es mucho más tiempo, sí se alcanza a ver gases, pero nosotros no. Entonces por eso se incluye en un capítulo acá. Entonces, ¿qué dice? P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Entonces esta es la ley general. Entonces, ¿qué dice Boyle? Temperatura constante. Entonces, si es constante, yo puedo hacer esta temperatura es igual a esta, por lo tanto, yo puedo cancelar. Vean. Entonces, ahí, a partir de la ley general, yo puedo tener la ley de Boyle. Y me dice eso, que el volumen de una masa
de gas a temperatura constante es inversamente proporcional ¿a qué? A la presión. P1V1 es igual a P2V2 y se explica con este dibujito. Miro acá. Si el volumen aumenta, quiere decir que la presión disminuye, ¿cierto? ¿Entendido este concepto? Mire que acá la masa se necesita, esto es un pistón, como si fuera un pistón, y entonces, si yo voy a comprimir ese pistón porque le estoy ejerciendo una fuerza, el volumen disminuye. Entonces, si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? El volumen disminuye. Recuerde que ya habíamos analizado y habíamos arrancado que presión es ¿qué? Fuerza sobre área. Entonces, si aumento la fuerza, mire que acá la aumenté agregando, por ejemplo, masa, le coloco un sistema de pesas a esta frontera móvil, por decirlo así, o a ese émbolo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Reduzco el volumen, pero estoy aumentando la presión. ¿Listo? Entonces, ese es el principio de Boyle. Ahora, ¿qué hay? Hay ejercicios. Entonces, en los ejercicios, ¿qué? Prácticamente me entregan 3 datos para que averigüe uno de ellos. Entonces, ¿qué hago? Procesos de despeje prácticamente. Por ejemplo, si necesito el volumen 2, entonces el volumen 2 quiere decir que este de acá, que está multiplicando, pasa acá a dividir. El volumen 2 va a ser igual a presión 1, volumen 1 sobre presión 2. Entonces me van a decir, ¿cómo así? Estas eran las condiciones iniciales de presión 1, volumen 1. Y acá van a ser las condiciones finales de presión 2 con volumen 2. Entonces, lo normal en los ejercicios es que de estos 4 datos, 1, 2, 3 y 4, me entreguen 3 datos para que despeje el cuarto. Entonces, de eso básicamente se tratan los ejercicios. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 5 litros de un gas que está a 650 milímetros de presión. ¿Cuál será su volumen si aumentamos la presión? Entonces, ¿qué tenemos acá? 5 litros, esto es volumen 1. Yo tengo una duda. ¿Cómo medir los gases? ¿Litros? ¿Eso no es mejor en kilo? ¿O cómo se miden? No, estamos hablando de volúmenes. Los volúmenes usted puede trabajarlos en litros, los puede trabajar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. Listo. Y estas son unidades de presión. Entonces, ¿qué es la cuestión? Uno saber factores de conversión de una unidad a otra. Por ejemplo, acá pasamos de 650, si aumentamos, o sea que ya la condición 2, véalo acá. La temperatura es constante, no varía. ¿Cuál será su volumen? O sea que me están preguntando ¿qué? Volumen 2, el despeje que hicimos acá arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Presión 1, volumen 1 sobre presión 2. Y ahí ya la tenemos. Véalo ahí. De eso sería bueno que hiciéramos el ejercicio manualmente. ¿Listo? Recuerden el despeje. Volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1 sobre presión 2. ¿Cuál fue la presión 1? La presión 1 fue 650. Por el volumen 1, que fue 5 litros. ¿Sobre quién? Sobre 800. Entonces, realmente se vuelve una multiplicación 650 por 5 dividido 800. Y nos da, cancelando unidades, mire que se cancelan milímetros de mercurio con milímetros de mercurio para que nos queden unidades de volumen en litros. Entonces no te preocupes, Alan, que el ejercicio no nos dio para combinar más unidades. El ejercicio fue sencillo, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, no, pero usted sí tiene ahí toda la No, lógica. señor. Los gases se manejan en volumen, entonces, o litros, sí. Uno compra una pipeta de 5 litros, 20 litros, 30 Sí. litros, y pare de contar, usted no compra kilos de gas. Aunque cuando usted compra nitrógeno en la parte industrial, usted sí compra kilos de nitrógeno, o metro cúbico. Metro cúbico. Exacto. Si
usted va a comprar kilos es porque usted sabe la densidad del material. Cuando usted está comprando masa es porque usted sabe la densidad del material y ahí usted sabe el volumen. Pero en este caso no nos vamos a enredar con densidades. Entonces esta es la ley, esta fue la ley de Boyle. Ahora vamos a la ley de Charles. ¿Qué me dijo Charles? Me dijo, el volumen de una masa definida de gas a presión constante, el de ahorita era temperatura constante, no presión, es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces la ecuación general me decía, P1, P1, P1 es igual a ¿qué? P2, B2, B2. ¿Qué me dijo este señor? Presión constante. O sea que puedo cancelar ¿quién? A las presiones. Cancelo presión con presión y ahí sale la ley de Charles. Volumen 1, temperatura 1 es igual a volumen 2, temperatura 2. Y tenemos acá este sistema. ¿Qué quiere decir? La presión es constante. La presión, mire, la fuerza es igual, no hay, la masa es la misma, vean. En el dibujito tenemos la masa igual. En cambio, el de ahorita teníamos diferente masa. O sea, había un cambio de fuerza que ocasionaba un cambio de presión. Acá no, vean. Es un dibujito apenas. Profe, O sea, la ¿cómo presión. Si Ah, aumentó el volumen fue ¿por qué? Por un calentamiento. Véalo acá, vea la velita. Entonces, si yo caliento, yo puedo expandir, ¿cierto? Sin necesidad de variar la presión. Entonces, acá tengo esa partecita. Me ibas a comentar algo que era. no, profe, ya salí yo tú mismo de la duda. Con la velita. Sí, porque estaba viendo la misma pesita, pero ¿qué será? Aparece algo ahí. Y yo preguntaba pero entonces si es la misma pesita, ¿por qué hay más, porque hay como más diferencial ahí en el espacio, como en la longitud entre Exacto. ese y el fondo? Y es por la dilatación del gas, ¿no? Exacto. Entonces, míralo ahí. Es un Profe, calentamiento como tal. profe, Ya ahí. profe, qué pena con usted. Es que puede mostrarme un momentico, yo le saco un pantallazo al ejercicio anterior del volumen 2. ¿Me hace el favor? Recuerda que Eh, esto es del módulo. Todo eso está en el módulo. ¿Qué página es entonces? La 86, listo, ya, profe. Gracias. ¿Listo? 86. Entonces, tenemos acá. Profe, me el- muestra el otro, el anterior figura, yo miro algo. ¿Cómo lo diferencio yo? ¿Qué es ley de Charles o qué es ley de Boyle? El uno es por temperatura constante y el otro es por presión constante. Sí. Esta expresión está, ¿cierto? Mire ahí los pesitos, son los mismos, ¿no? Es la misma fuerza. La misma fuerza. En cambio acá arriba, mire, temperatura. Acá no está ninguna llama, acá no hay calentamiento, vea. El calor es cero. Por eso se dice temperatura constante. Véalo acá. Acá en el dibujito no hay. Listo, profe. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué puede ser, muchachos? Esto puede ser una jeringa. Usted cuando coge una jeringa, usted la está presionando para que salga el líquido, ¿cierto? Usted comprime el líquido y está aumentando la presión. Entonces, Pues, esta fuerza es cuando usted pone su dedo. Cuando usted pone su dedo, vamos a ver si me queda bonito. Cuando usted está oprimiendo. Y vea que usted en una jeringa, usted no necesita calentar. ujú. Entonces acabamos un ejercicio pues de ley de Charles. Entonces, Charles me dice lo siguiente. Esta es la ecuación de Charles.
Y recuerde, son cuatro variables de las cuales me van a entregar 3 y despejo una. De eso se tratan este tipo de ejercicios. Entonces lo tengo acá. Un gas cuya temperatura llega a 25 tiene un volumen de 4.5 para experimentar. Entonces, un gas cuya temperatura llega, temperatura 1, tiene un volumen de 4.5, volumen 1. Para experimentar, bajamos la temperatura. Temperatura 2. ¿Cuál será su volumen? Volumen 2. Este es el que me están preguntando. Entonces lo despejo de ley de Charles. Charles, ¿qué me dijo? Es esto. Entonces, ¿cómo queda este despeje? Esta temperatura pasa aquí. ¿Listo? Entonces, T2 por Por lo menos, B1 sobre T1 es igual a B2. Entonces voy a despejar lo voy a dejar solo, ¿cierto? Solo acá. Entonces este que está dividiendo pasa acá a multiplicar y este que está multiplicando pasa acá a dividir. profe, Entonces, ¿y por qué no? Si sabemos la temperatura 2. No, lo que hay que hallar es el B2, usted ya lo había. sí. Pues Entonces sí. voy a pasar a No, temperatura. pero siga despejando porque un milagro que usted esté despejando esas Profe, y ecuaciones. más Cuando lento. necesitemos temperatura 2, entonces. Profe, va Temperatura corriendo. 2. Profe, y súbalo un poquito, que es que la barrita del, porfa, del team, eso, muchas gracias, sí, no deja ver. Ujú. Temperatura 2. Entonces tiene usted volumen 2. ¿Por quién? Por temperatura 1 sobre volumen 1. Entonces ahí usted ya reemplaza y sale directo. Usted va a cancelar unidades de volumen con unidades de volumen y le quedan unidades de temperatura. Eso trata el ejercicio. Entonces ahí hacemos los reemplazos y cancelamos Kelvin con Kelvin. ¿Listo? ¿Radical Ah, en que es Kelvin no? ¿O eso fue como algo que no, le añadiste? acostumbrémonos a trabajar en Kelvin. ¿Por qué? Porque después para la primera ley de la termodinámica y para la mayoría de ejercicios de ley de la termodinámica es con Kelvin. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le digan temperatura igual a 0 grados, a 0, perdón, cuando ustedes le digan 0 grados Celsius y usted va a tener por ahí una constante, ahorita ojo con este apartado, es lo mismo que tener 273 Kelvin, ¿listo? Porque si yo tengo en un factor esta temperatura multiplicando, todo el factor me va a dar 0. En cambio, si yo tengo por 273, no se me va a cancelar. Eso ahorita lo vamos a ver en los ejercicios finales de hoy. Entonces, ahorita vamos para la tercera, que es ley de Gay-Lussac. Fueron dos señores, O por sea que una pareja de científicos. en todas las partes donde nos pidan temperatura, siempre utilizamos Kelvin. Sí, partamos de ahí. Listo, que queda a conveniencia. A conveniencia no, perdón. Sí, vamos a convenir que es distinto. Vamos a trabajar en Kelvin. Sí, nosotros Entonces, bueno, entendimos. Profe, usted me puede mostrar arriba el otro ejercicio que quedé con una duda, que a mí me está dando 4.5, 7.5 y ahí da 4,5. Eso más arriba, profe. Ah, ya.
Pero eso sí cambia demasiado, profe. Si uno trabaja en grado centígrado a Kelvin, Bastante. Entonces volvemos acá, ley general. Entonces ya vimos que en la primera la presión era constante. Ahora acá vamos a ver que en la segunda la temperatura es constante. En cambio acá, ¿cuál falta? El volumen. Entonces cancelo volúmenes y me queda P1 T1, míralo acá, que es igual a P2 sobre T2. ¿Cómo se interpreta esto? Míralo acá. El volumen no ha cambiado. Y yo acá tengo que para compensar ese volumen, recuerden que si yo hubiera tenido una sola pesa, hubiera quitado esta de acá, este volumen hubiera aumentado, ¿cierto? Pero yo como lo contrarresto, haciendo precisamente ese sistema de peso para mantener el volumen constante. Entonces, esta es la ley de Gay-Lussac. Miren que el volumen, mire el volumen acá adentro, vean, es el mismo espacio, es igualitico, vean. Pero acá, como ya hay un proceso de calentamiento, la temperatura no es constante y como ya por acá se ve una fuerza distinta, la presión ya no es igual. Entonces, lo mismo, 4 variables de las cuales vamos a tener 3 conocidas y vamos a despejar una. Darlo acá, el ejercicio. Calcular la presión de un gas que inicialmente está a 5 P1 y se calienta desde temperatura 1 hasta temperatura 2. O sea que me están pidiendo ¿qué? Presión 2. ¿Listo? Háganle pues. Profe, ¿lo puede subir un momentico? ¿Te queda bien? Bueno. Ya, y ya lo puede bajar. Bueno, entonces tenemos 100, que 100 es 373 Kelvin. Acá hay un errorcito. Hay que hablar con ese autor. ¿Listo? Toca darle las orejas al autor, profe. Sí, sí, de pronto estuvo dormido. Yo converso con él. Tengo mucho contacto con el profe, entonces le hago saber. De todas Yo creo formas, que, sí. yo creo que lo Entonces, conozco. sí, no, pero ¿para qué? El man es muy asequible, ¿para qué? Entonces ya hacemos, Sí, ¿cómo no? Carolina, el parcial ahorita lo hacemos. Bueno, El viernes entonces, habíamos dicho. bueno, sí. Sí, yo creo que el profe también te dijo que el viernes, bueno. Entonces tenemos acá por procesos de despeje, presión 2. Entonces esta temperatura 2 pasa acá a multiplicar. Entonces es temperatura 2 por presión 1. Temperatura 2 por presión 1. Ya lo alcanzó. Entonces ahí nos da los valores. Entonces así es que se hacen este tipo de ejercicios. No corre mucho. A ver, si se me están desordenando. Ajá. A ver, por acá hay un escrito de quién. Bueno, qué pena con Alan, hace rato escribí, no lo había visto. Qué pena. Bueno, volvamos al ejercicio. Y tenemos la ley de gas ideal. P1, B1, T1, P2, B2, T2. Entonces acá ya no hay nada constante. Entonces usted va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. 6 variables. De las cuales los ejercicios te van a entregar 5 variables.
para que despejes la otra. En eso tratan este tipo de ejercicios. Por ejemplo, acá, durante una investigación sobre respiración vegetal se midió 750 milímetros presión 1. Profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho, ¿por qué? Ah, perdón. ¿Qué es NPT? Ya voy para allá. Comisión Nacional de Periodistas, no mentiras. Condiciones normales de presión y temperatura. Se titula así. Vamos a ver. Condiciones normales. ¿De qué? De presión y temperatura. Entonces, ¿ustedes creen que cuál es la presión normal? Una atmósfera. Exacto, una atmósfera, que es lo mismo en milímetros de mercurio, ¿a cuánto? A 760 milímetros. Exacto. Entonces, cuando aparezca eso, entonces usted ya sabe. Entonces, un consumo de 250 mililitros, volumen 1, véalo ahí. Entonces, ¿qué le entregan acá? Presión. Entonces, esta va a ser la presión 2, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Y temperatura, ¿cuál es la temperatura normal? ¿Ustedes cuáles creen? 25 grados. Es 25. Exacto. Entonces, esa va a ser la temperatura 2. Vamos a ver si el problema nos lo deja en 25 grados Celsius. Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Reducir dicho volumen. ¿Qué me están pidiendo? Volumen 2. Muy No, bien, profe. señorita. Volumen 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de acá? Despejar hacer el despeje y empezar a ingresar los datos. ¿Cómo? Volumen 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Este que está dividiendo pasa para acá y este que está multiplicando pasa para aquí. En eso consisten los problemas. ¿Cómo, Ustedes pues profe? ni les puedo decir que hagan el ejercicio porque ustedes tienen el módulo, pues yo para qué les voy a dar puntos por esto. De pronto ahorita finalizamos con una lluviecita ahí pequeñita de puntos para ver si Eso. Así es se que. activa. Entonces, bueno, el despeje cómodo, mírenlo Esos acá. puntos ni me gustan a mí. Hacemos los reemplazos, cancelamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, Kelvin con Kelvin, y la respuesta nos queda en mililitros. Ah, que es que yo tengo que pasar estos mililitros a litros. Pues si usted quiere los pasa, pero no era necesario. La verdad no era necesario. Bueno, este es un ejercicio de ecuación general. Y entonces terminamos con ecuación del gas ideal, que es esta. Presión-volumen es igual a ¿qué? Estas son moles. Moles. Y esta es una constante de los gases ideales que allá abajito se las voy a mostrar. Entonces esto es presión, volumen, es igual a las moles por una constante de los gases ideales por temperatura. Las moles en química, recuerde que moles como se sacan gramos sobre peso molecular. Así se sacan las moles. A veces el ejercicio nos pueden dar las moles o a veces no. Entonces para acá sí es muy conveniente tener la tabla periódica a la mano. Véalo acá. R, la constante de los gases ideales. Entonces acá tenemos varias unidades para R.
dependiendo de las unidades que me den de presión, de volumen. Entonces, si yo voy viendo que el volumen y la presión me lo dan en atmósferas y en litros, utilizo esta constante 0.82. Pero si a mí me están dando, por ejemplo, joules, o me están dando calorías, entonces utilizo cada uno de estos valores. Recuerden, por conveniencia, vea, temperatura en grados Kelvin, vea las ahí. Esas sí son inmodificables. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios respecto a esto. ¿Listo? Un recipiente cerrado de 10 litros contiene gas oxígeno a esta temperatura. Entonces, bueno, volumen, temperatura y presión. Véalo ahí. Profe, entonces, Calcula. o sea, qué pena. Hasta el momento tenemos cuatro fórmulas. La ley de Charles, la ley de Sí, sí, Lusa, tienes todo, Oscar. ley de gas ideal y la ecuación de gas ideal. Exacto. Y con esta ajustaríamos la quinta fórmula. ¿Cuál es la quinta fórmula? Es esta. PV igual a nRT. Presión por volumen es igual a moles por la constante por la temperatura. Entonces, mire acá. ¿Qué me piden los moles? Y luego los gramos. Entonces, moles. Entonces, recuerden. PV igual nRT. Entonces, mire. ¿Qué me están dando? Volumen. Tengo volumen. Dalo ahí. ¿Me están dando temperatura? Véala acá. Acá la tengo. ¿Me están dando presión? Entonces, presión. Y la constante, yo me la sé. Entonces, este es el que tengo que despejar. ¿Cómo es el despeje? Las moles es igual. Como todo esto está multiplicando, todo esto pasará a dividir presión, volumen sobre la constante por la temperatura. Y hacemos los reemplazos y hallamos el número de moles. Entonces, vayan copiando con paciencia en el cuaderno. Les doy unos cuantos segunditos. Voy a tomar agüita. Ya vengo. Profe, la R, ¿cuál es? ¿Cuál es la constante? ¿Cuál es la constante, profe? Ya la ahí. ¿Listo? Sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, que coste bien. Profe, Vayan intentando hacer los reemplazos, a ver cuánto les da, sin pastelear el módulo, que ya vengo. ¿Y uno cómo sabe cuál de las tres utiliza? Esta última. Profe, pero la constante en número, ¿cuál es? Eso, la constante, ¿cuál de las tres uno utiliza? ¿Usted qué unidad le están dando? Vea. ¿Qué unidad le están dando? Litros. Véalos acá. Véalos. Atmósferas. Véalas acá. Entonces, ay, que es que como así, milímetros de mercurio. Pues entonces pase los atmósferas. Usted ya sabe cuál es la regla de 3. Ay, profe. Pero no se enoje, muchas gracias. Hágale pues, muévale. Volví. Listo. Ya fuimos capaces. Listo, muchachos. Bueno, entonces
vamos a hacer los reemplazos. Primero, la temperatura no es en Celsius, sino en Kelvin. Entonces, ¿por qué hay que en Kelvin? Porque la constante está en Kelvin para yo poder cancelar. Mira que la constante me va a decir qué voy a cancelar de ahí y qué necesito. Las atmósferas por regla de 3, entonces son 0.98 atmósferas. Profe, ¿Ok? no estábamos despejando, no estábamos trabajando para sacar las moles. Y mírelo acá. ¿Dónde está? Ah, bueno. Sino que esto es el preámbulo. Yo necesito tener unas condiciones para ingresarla ya al despeje. Primero va eso, ¿cierto? Entonces la presión 0.98 por el volumen 10 litros sobre R. R es que 0.082 atmósferas por litro mol grados Kelvin. Esta es la constante. Todo esto de acá es la constante de los gases ideales por la temperatura. Y la temperatura es 493. Entonces, miren cómo es de bonito. Se cancela Kelvin con Kelvin, litros con litros, atmósferas con atmósferas. Y de acá es que salen estas unidades. Veanlas acá, las moles. Salen de la constante. Entonces, después de yo hacer todo, cojan la calculadora, vayan realizando los respectivos a ver si coinciden. Profe, ¿me puede volver a explicar lo de arriba donde dice datos, de dónde sale ese 760? Esta es la conversión. Iniciamos la clase de hoy diciendo que una atmósfera, es el factor de conversión, es 760 milímetros de mercurio. Ya. Uh-huh. Si no me cree, ¿para qué no me diga mentiroso? Véalo por acá. Véalo ahí. Véalo acá. ¿Sí lo vio Arismendi? Sí, hasta lo anoté, pero entonces ahí fue que me perdí en el reemplazando el dato porque salió. Para que siga viendo, ¿ya vio? Pues algo borroso, pero se ve. Mire qué pulso. Ve ahora. Y con el mouse. Listo. Los que sean. Buenas tardes. Aló. Alguien saludó. Bueno, entonces esa es la explicación de hoy. Listo. Ahora, bueno, estamos en moles, pero me estaban pidiendo gramos. Vean, muchachos, gramos. Moles. Acá arribita habíamos visto que las moles, ¿a dónde lo copiamos? ¿Dónde? Aquí véalos acá. Hemos dicho que moles es gramos sobre peso molecular. Y lo voy a volver a copiar acá abajo. Las moles es igual a gramos sobre peso molecular. Copio esto bien para que quede bien bonito. Entonces vean, yo ya tengo este dato, tengo las moles. Y este peso molecular lo saco de la tabla periódica. De la tabla periódica. Entonces, bueno, ¿qué es la cuestión? Acá aparece 32. Entonces, bueno, si yo necesito hallar los gramos, este de acá, entonces este peso molecular que está
dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces los gramos es igual a ¿qué? Al peso molecular por las moles, ¿cierto? Dalo ahí. Entonces, véala acá. O ustedes saben que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Entonces, véala acá. Estas son las moles y este es el peso molecular sacado de tabla periódica. Entonces, ¿cómo así? 32. Si yo me voy a la tabla periódica, el oxígeno me pesa es 16. ¿16 qué? Gramos por cada mol. Ese es el dato en tabla periódica, pero es que, muchachos, los gases, acá dice, gas, los gases son poliatómicos, o es una molécula de gas, y las moléculas no vienen sino a partir de una combinación de dos átomos. Entonces, este 2 viene acá. Entonces, esto es O2 es igual a ¿qué? A 16 por 2. Eso es igual a ¿qué? A 32. A 32 gramos por cada mol. Entonces, este es el dato que viene acá. Y ahí es que se cancela moles con moles y me va a quedar gramos. ¿Listo? Profe, entonces todo gas hay que multiplicarlo por 2. Sí, Listo. sí, sí. Eso es regla genérica. Si es hidrógeno, hidrógeno a la H2. Cualquier gas noble, el subíndice es 2. ¿Listo? ¿Entendido esa parte, muchachos? Entonces ya esa es la clase de hoy. Ya viene el taller. Mírenlo acá. ¿Listo? Son 18 ejercicios, de los cuales si usted se pone concentradito, esos ejercicios usted los puede sacar en poquitico más de una hora. Entonces, bueno, les voy a tirar este champú, pues. ¿Quién me explica? Este de acá. Bueno, punto 2 para este. Para el 4. ¿Listo, muchachos? ¿Arrancaron? Sí, Bueno, usted, muchachito, usted, muchachita, me va a colocar la respuesta, no mal la respuesta. ¿En dónde? La coloca en el chat. La va a colocar acá, acá. Profe, usted lo puede volver. No Sí, tengo abierto claro. el módulo. El que primero me escriba la respuesta correcta acá, ahí va a quedar, ahí va el primer punto 2 de hoy, ¿listo? Vuelvo y pongo el ejercicio. Ya lo hay. Tiene para que me entretenga un ratito. Nosotros volumen de un gas se encuentra en presión de 980. Profe, tengo una duda ahí. ¿La presión puede superar de una atmósfera? Sí, claro. Pero Alan, eso es 760. ¿Cuándo? No son 760. No, no es. Se van a ayudar entre ustedes. Qué maravilla. Yo no veo 780 ahí. 780. Muchacha que está ahí. Son 760, Alan. No, porque no es 980. Mira que la presión 1 es Ah, sí, 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 sí. Sí, pero yo pensé que habían dicho 780.
Bueno. 1 minuto. Ah. Ujú. P1, P1, P1. P1, 760. Temperatura. Entonces, esto viene a ser. ¿Profe Andrés escribió la respuesta? ¿En el chat? Sí. ¿En WhatsApp, sí? Oh, ahí, hombre. Es que estaba mirando el ejercicio. No le puse cuidado dónde es cuando estaba diciendo dónde le poníamos la respuesta. Aquí en el Ahí chat, está. aquí en el chat de Teams. Ah, Profe, ya la escribí. Ahí no me aparece. Me apareció la de Olga. Camacho, ¿dónde la escribió? profe, yo se las escribí en el chat también ahí, pero en el, de la No, reunión. sí, pero miren, ustedes tienen la pantalla La de Tamayo no compartida. sale. Mire, la de Tamayo no ha dado respuesta. Ve, acabo de aparecer. Ah, Profe, es que tengo problemas con el internet, pero yo lo había colocado hace rato. Pero igual está diferente a la de todos, entonces, bueno. Bueno, pues Kelvin o Celsius. Kelvin. Yes. Pues la colocaste. Ajá. Les llegó más ligero la corrección que la primera. Bueno, acá dice 305. Me va a Todos tocar los días hacerme por distintos. aquí. El que esté bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a resolverlo, ¿listo? Entonces, bueno, acá dice, cierto volumen de un gas se encuentra una presión de presión 1. Cuando su temperatura es de 25. Temperatura 1. ¿A qué temperatura? Temperatura 2. Deberá estar para una presión de presión 2. ¿Esta cuál es? ¿Ley de qué? Charles. Presión 1, temperatura 1 es Charles igual a no. pues, 2. Carlos Schack. Gaius Schack. Volumen ¿Listo? constante. Entonces, mire, usted puede evidenciar ahí que como no le están hablando mucho de volúmenes, el volumen es constante. ¿Listo? Ese es un indicio. Entonces, usted tiene temperatura 2. Temperatura 2 es igual a qué? Este pasa para acá, ¿cierto? Y este pasa para acá abajo y este pasa para acá arriba. Entonces, presión 2 por temperatura 1 ¿sobre qué? Presión 1. Vamos a reemplazar. Es presión 2, 760
Temperatura 1, 25 grados Celsius, que esto es lo mismo que 273 más 25, ¿cuánto les dio? 298. 298, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre presión 1 que teníamos que era 980 milímetros de mercurio. Vamos a cancelar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y me queda 760 por 298 dividido 980. ¿Cuánto les dio? 290. ¿Cierto? ¿Sí les da eso? Profe, pero no ¿En qué entiendo usted unidad? por qué. Profe, no entiendo por qué usted ahí en esa fórmula que acaba de hacer donde dice temperatura 2, ahorita cuando usted la hizo más arriba la despejó así, temperatura 2 es igual a presión 1 por temperatura 1 sobre presión 2, y así fue como yo la hice, entonces por eso a mí me dio 384.2 grados Kelvin. No sé si me entienden la parte que le estoy diciendo. Y hubo un despeje distinto en Ahí en temperatura esa 2. usted colocó presión 2 por temperatura 1 y ahorita la despejó temperatura, presión 1 por temperatura 1 sobre presión 2. Es que si este ejercicio, mira Oscar, que estamos trabajando es esto. Este ejercicio de acá y lo que despejamos fue presión 2, no temperatura 2. La temperatura 2 de pronto la despejamos, pero fue de otra ley. Sí, fue otra ley, no de esa. ¿Sí viste, Oscar? Oscar, ¿me escuchas? Sí, profe, pero no entiendo usted por qué pues yo la tengo anotada hacia acá, temperatura, si quiere le mando foto, temperatura 2 es igual a presión 1 por temperatura 1 sobre presión No, 2. pero temperatura 2 no, ¿de dónde la despejamos? Ve, si iniciamos acá, ve. Temperatura 2, ¿dónde hicimos ese despeje? No, ese despeje Cuando ustedes correspondía ese despeje correspondía a esta ley, véala acá, a la de Charles. La de Charles no tiene presión, véala acá, véala acá. El que llama temperatura 2, no, fue en esa, pues fue en No era esa, Lucy. la de Charles. No, era en la otra, en la de... en esta de Guy lo que hicimos fue, es que ve, es que no tengo ese despeje ni siquiera aquí, ve. Lo que hice fue mover esto, pero no te entregué temperatura 2 acá, no te la había entregado así neta. Ve, mira, ve que me devolví. Y ahí ya me tiré, fue de gas ideal. Bueno, y pilas, bueno. Entonces la fórmula si es así como, pues si es así como usted la despejó, siendo temperatura, No, y de presión todas 2 formas, arriba vea. y presión 1 abajo. Sí, vea. ¿Por qué? Otra vez. Presión 1, temperatura 1 es igual, presión 2, temperatura 2. Listo. Entonces voy a despejar este. Si yo volteara estos dos, porque uno también puede hacer esto, voltearlo, esto es otra forma de despejar. Entonces esto me quedaría temperatura 1 sobre presión 1 es igual a temperatura 2
sobre presión 2. Entonces este lo voy a pasar para acá y ya despejo. Entonces, presión 2 por temperatura 1 sobre, listo, sobre presión 1 es igual a la temperatura 2. ¿Sí lo ve? Es el mismo despeje, vea. Este es este mismo despeje. O sea, ¿qué pasó? O sea, que todo el mundo se chispoteó. No, pero es que no sé. Sí, yo despejé mal la ecuación. Profe, a mí solamente me Bueno. faltó fue sumarle el 273 a los grados. Por eso me dio 32 grados. Ay, apenas eso. Apenas eso. Y después se lo sumé fue a lo último, Bueno, pero entonces listo. 105. Entonces listo. Pilas, muchachos, que entonces ahí hay que seguir practicando lo que siempre nos ha dado duro, los despejes. Listo. Ya lo tienen ahí, ya lo copiaron. Entonces, bueno, vamos para el último. Hagamos el último entonces. No bien bueno. Este. Hagan este, por favor. El 10. Casi ideal. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En la fórmula, la N entonces serían las moles. Sí, señor.
¿Cuál es el volumen? Callen ese perro. Listo, muchachos. A ver, ¿quién tiene ya respuestas? Espere, A profe. ver. Nadie todavía. Nadie. Profe, ¿me deja ver el ejercicio, por favor, un momentico? Bueno. ¿Nadie más? Ven. Yo, profe, espere que ya estoy Bueno. sacando el resultado, espere. 7.44 por 10 a la menos 3. Bueno. Por acá ya hay un candidato que puso su respuesta. ¿Me deja No ver, hay profe, más el candidatos. ejercicio, porfa? Se va a cerrar la convocatoria. Profe, ¿me deja ver el ejercicio un segundito, porfa? No es que se me va a dejar el bus. El metro ya casi no pasa. El metro, me va a dejar el metro. Listo, le mandé la mía. A ver, vamos a ver a Oscar. A ver, por acá pone Alan 6.65, Oscar Arismendi 5.3. Bueno, listo. Entonces dejamos hasta ahí. Les voy a decir quién tiene la respuesta correcta. Olga, 4.000. 4.704. Bueno, listo. No siendo más, ahí ya están todos. ¿Quién falta por digitar? Nadie, ¿cierto? Oscar, Alan y Carolina. Bueno, entonces no siendo Profe, más, les no, voy a decir la no me dio. respuesta. No le dio, tranquila. La respuesta es 5.65 litros. Uy, profe, no, 5.3. Sí, señor, yo a usted sí le voy a dar el punto 2, señor. 0.2 para Oscar Arismendi.
Listo, y se Profe, cerró la resuélvalo en un convocatoria. momentico. Se cerró la convocatoria. Resuélvalo en un ¿Por qué? momentico. Ah, qué belleza. Yo tengo Bueno, la foto, entonces, profe, ¿la envío o qué? tiene que Pues la foto, como lo hice. de una, mándela. ¿Te imaginas donde mande y esa cosa no le dé? Entonces, No, sí, seguro, primero profe. que todo hay que despejar. Hay Sí. que despejar. Entonces de acá vamos a despejar volumen. ¿Cierto? Vamos a ver si me deja mostrarles acá en Paint. Usted tiene acá que volumen es igual a qué? A N por la R por la T sobre qué? P. Sobre P lo primero. Sobre la bendita P. Entonces tenemos acá los datos, ¿cuáles son? Son 0.025 moles, ¿cierto? Por la constante, que es 0.082. ¿Cuáles son las unidades? Atmósferas Por litros. sobre mol por grados Kelvin. ¿Listo? A ver si esto me da por acá, lo ampliamos. Ay, qué maravilla de perro muerto. Listo. Por la temperatura. ¿La temperatura cuánto dio? 452 Kelvin. Sí, señor. 452 Kelvin. Y la presión, ¿cuánto les dio la presión? 1.642 átomos. Sí, señor. 1.64. ¿Cuáles átomos? Por Dios bendito, hasta le debería quitar el punto por eso. Ah, profe, Átomos, no. Estoy emocionado, perdón. Atmósferas. Es que átomos, por Dios. Entonces ahí empiezan los procesos de cancelación. Es que vamos a cancelar Kelvin con Kelvin, todas estas atmósferas con atmósferas, moles con moles, y me quedan los litros de acá. Y eso les da, si usted lo hace meticulosamente, eso le debe de dar 5.65 litros. Listo. Amén. Listo, señores. Ya copiaron, tienen ahí ya resuelto uno de los ejercicios, 2 ejercicios de lo del taller. Entonces, no siendo más, pues acá se proponen ejercicios del módulo. Listo, señores. Profe, la última. No, señor, que esté muy Bueno, bien. profe, Es que yo gracias. estoy derechito. Yo ahorita tuve clase de 6 a 8 y también fueron casi 2 horas. No es que uno por este medio uno como que uno gasta mucho más garganta. Profe, ¿puede escribir ahí Bueno. usted .2 para que lo tenga en cuenta o lo grabo? ¿Cómo hago? No, yo lo tengo acá en mi agenda, tranquilo. Listo, profe. A ver, que quede Eso, evidencia, vea por acá. retáquele porque a él se le olvida. Profe, es que el .3 que me dio el parcial primero no me lo ha subido todavía la nota. Yo le mandé un correíto No, me sigue escribiendo. No le dije pues que me siga escribiendo. Listo, Ahí profe. quedó registrado en el video. 0.2 para Erismendi. Bueno, señores, no siendo más, feliz noche. Listo, Profe, profe, ¿el parcial gracias. para cuándo Muchas queda? gracias. Dentro de 15. bien. Yo les dije, la próxima clase, vea, próxima clase, ¿qué les dije que íbamos a ver? ¿Cómo es? Ese tema raro que usted mencionó. Ese mismo. Lean todo Calorimetría. de calorimetría. Ustedes con lo de CAN ya empezaron a ver calorimetría, ¿listo? Ustedes hagan los ejercicios, los voy a dejar hasta ahí, no les voy a poner más CAN, dentro de 8 días sí les pongo CAN. ¿Listo?
Profe, No siendo más, nos profe, perdón, despedimos. Dígame. ahí le acabo de enviar nuevamente el correo solicitándole las notas de lo viejo. Profe, hasta mañana, muchas gracias. Hasta Bueno, mañana, que esté muchachos. muy Profe, gracias. Hasta Muchas luego. gracias. bien. Listo, Olga. Si no le respondo, me sigue escribiendo. Dejo de compartir y no siendo más, finalizamos la reproducción.